Bienvenidos a la clase 20 de la materia de física con el tema circuitos eléctricos, donde un circuito eléctrico pues es un conjunto de elementos eléctricos entre sí, resistencias, capacitores y otro tipo de elementos conectados a una fuente de voltaje por la cual pues circula una corriente, como se muestra aquí en este esquema. Aquí tenemos pues unas resistencias, un interruptor y una batería. Esto es un circuito eléctrico. Y los circuitos eléctricos, pues obviamente como tienen resistencias, pues las resistencias tienen ciertas características como son que la intensidad de corriente en cada resistencia es la misma, es decir, I1, I2 y 3 son iguales, la resistencia total del circuito es igual a la suma de todas las resistencias, es decir, resistencia total es igual a la resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, y la diferencia de potencial es igual a la suma de la diferencia de potencial de cada resistencia, donde tenemos voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 y así sucesivamente. Y la configuración esquemática de estas resistencias pues en serie es esta que tenemos aquí, donde es un solo circuito y están aquí conectadas las resistencias a una fuente de voltaje. Ejemplo, un circuito consta de una pila con voltaje conocido V, volts, y resistores conectados en serie que presentan la misma resistencia desconocida de R ohms. Si por el circuito circula una corriente desconocida de I amperes, ¿qué expresión nos sirve para calcular el valor de R? Por lo tanto, tenemos voltaje es igual a resistencia por I. ¿Por qué ocupamos la ley de Ohm? Porque nos están dando voltaje y corriente. De aquí, como las resistencias son las mismas, pues vamos a tener 4 por R por I, porque son 4 resistencias. Despejamos la resistencia y nos va a quedar voltaje entre 4I, por lo tanto la respuesta correcta es el inciso D. Siguiente ejemplo, las resistencias de 6, 8 y 12 ohms se conectan en serie. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? Tenemos que la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Sumamos 6 más 8 más 12 ohms. Esto me va a dar un total de 26 ohms. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Las resistencias en paralelo, sus características son las siguientes, que la intensidad de corriente total es igual a la suma de todas las intensidades de la resistencia, de cada resistencia, es decir, corriente total es igual a la corriente 1, corriente 2, corriente 3 y así. La resistencia total del circuito es igual a la suma del inverso de todas las resistencias, es igual a 1 entre R total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y así. El voltaje total del circuito es igual al voltaje de cada resistencia. Voltaje 1 es igual a voltaje 2 igual a voltaje 3. Y su representación esquemática es de esta forma, donde tenemos aquí la fuente de voltaje conectada en paralelo, porque los cables están así en paralelo, y cada resistencia va conectada a estos extremos. Algo antes de pasar al problema, las corrientes aquí se dividen siempre en los circuitos en paralelo. Ejemplo, el siguiente esquema muestra un circuito, una batería B conectada a dos resistencias, un resistor 2R de doble del valor de la resistencia que el otro R. Si a través del resistor R circula una corriente I de magnitud 3 amperes, ¿qué cantidad de corriente circula a través del resistor de valor 2R? Bueno, este ejemplo está así como muy rebuscado, pero así los ponen en los exámenes. Este fue sacado este problema de la guía de la UNAM. Y aquí tenemos el esquema que nos ponen. No, como nos están pidiendo, nos están dando voltaje y corriente, pues usamos la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Y como queremos saber la corriente que está en el resistor 2R, entonces tenemos voltaje es igual a 2R por corriente, despejamos la corriente y tenemos voltaje entre 2R. Pero el voltaje en el punto A y en el punto B, cuando están en paralelo, siempre es el mismo. Por lo tanto, despejamos esto, tenemos un voltaje que es igual a voltaje A menos voltaje B, que esto va a ser igual a 0 por ser iguales. Sustituimos en la expresión de la corriente y tenemos 0 entre 2R va a ser igual a 0, porque entonces ahí la corriente no circula, y entonces es el inciso B. En el siguiente esquema me dicen o problema, tenemos que el circuito eléctrico se muestra 3 focos iguales conectados a una pila, como mostramos aquí.
Se funde el filamento del foco 1, es decir, ¿Qué sucede con los demás restantes? Como está fundido, pues entonces aquí no se cierra el circuito. La corriente en el foco 3 sí pasa, pero en el foco 2 no, por lo tanto no prende. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, que dice que se apaga el foco 2 y el foco 3 permanece sin cambio. Determina la resistencia total del circuito que se representa en la siguiente imagen. Aquí tenemos un circuito combinado donde ya tenemos dos resistencias conectadas en serie y dos resistencias conectadas en paralelo y una en serie conectadas a una fuente de voltaje de 6 volts. Por lo tanto, nos están pidiendo la resistencia. Entonces, como estos están en paralelo, se suma con el inverso. Y entonces tenemos un cuarto más un sexto más 2. Esto va a ser igual a 6 por 4, 24, para calcular el máximo común múltiplo, mínimo común múltiplo, perdón. Y entonces hacemos un producto cruzado, 6 por 1, 6, 4 por 1, 4 más 2. Entonces me va a quedar 10 entre 24 más 2. Volteamos la fracción y nos queda 24 sobre 10. Dividimos y nos queda 2.4 más 2. Y nos va a quedar un total de 4.4, que es un total de 4.4 ohms. En este caso es el inciso B. Condensadores. Es un dispositivo empleado para almacenar carga, donde pues la carga o la capacitancia en este caso es igual a carga entre voltaje. Así son los capacitores en la vida real. La capacitancia se mide en faradios, la carga eléctrica en coulombs y el voltaje en volts. Y los capacitores en serie me dice que la capacitancia total es igual a la suma del inverso de las capacitancias, como tenemos esta expresión aquí. La capacitancia total del circuito es la misma en cada capacitor, es decir, carga total igual a carga 1, carga 2, carga 3. El voltaje total del circuito es la suma de los voltajes de cada capacitor. Voltaje total igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Y la representación esquemática es esta que tenemos aquí, donde los capacitores siempre se representan con dos líneas paralelas. Y el ejemplo sería que los condensadores de 12, 4, 6 se conectan en serie. ¿Cuál es la capacitancia del circuito? Obviamente faradios, ¿no? Entonces tenemos que esa es la expresión para las capacitancias. Sustituimos uno entre 12, uno entre 4 y uno entre 6, porque es el inverso, recuerden. Sacamos el mínimo común múltiplo, que es 12. Dividimos 12 entre 12 a 1 por 1 a 1. 2 entre 4 a 3 por 1 a 3. Y 2 entre 6 a 2 por 1 a 2. Y obtenemos un total de 6 doceavos. Volteamos la fracción, nos queda 12 sextos y esto es igual a 2. Por lo tanto, la respuesta es 2 faradios. Los capacitores en paralelo, sus características es que la capacitancia total es igual a la suma de todas las capacitancias, como se muestra en esta expresión. La carga total del circuito es la suma de las cargas de cada capacitor. Carga 1 es igual a carga 1 más carga 2 más carga 3. El voltaje del circuito es igual al voltaje de cada capacitor, es decir, los voltajes siempre van a ser los mismos. Y la expresión esquemática es esta que tenemos aquí. Aquí está la fuente de voltaje. Aquí está. Ejemplo, 3 capacitores de 2.5 por 10 a la menos 6, 1.5 por 10 a la menos 6 y 1 por 10 a la menos 6 faradios se conectan en paralelo a una diferencia de potencial de 20 volts. ¿Cuál es la carga total del circuito? En este caso, pues tenemos que carga total es igual a carga 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3. Sustituimos las capacitancias y como tienen la misma potencia, pues se suman de manera normal, es decir, 2.5 más 1.5 más 1 me va a dar 5 por 10 a la menos 6 faradios. Pero me están pidiendo la carga, que en este caso sería carga es igual a capacitancia por voltaje. Sustituimos 5 por 10 a la menos 6 faradios por 20 volts, que en este caso sería 5 por 10 a la menos 6 faradios por 20 volts, que en este caso me va a dar a 100 por 10 a la menos 6 coulombs. Aquí sería coulombs. Aquí como tenemos dos ceros, recorremos el punto, entonces me va a quedar 1 por 10 a la menos 4 coulombs, que es la carga. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B.
Pues esto fue todo. Recuerden, jóvenes, que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. Denle like, compartan mi video y nos vemos la siguiente clase.